Buenos días, buenos días, everybody. Buenos días. Este, pues ya pasó el 24, hoy es 25 y al recalentado y a recobrarse después de una fuerte party, party time, una fuerte fiesta ayer en la noche. Pero bueno, ah, hace no muchos días estaba recordando lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en realidad hay variedad, ¿va? Hay variedad de Biblias, católicas, evangélicas, aún de la palabra hebrea del hebreo de hoy en día o del antiguo a la traducción original de hoy en día. Estaba recordando Romanos capítulo 2 en delante, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, o a los que estaban en Roma, viviendo en Roma en el tiempo de Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba aquí en la tierra. Y escribía, ¿va? Y mandó esta carta diciendo que, pues, ¿cómo escaparemos a la ira de Dios, verdad? O a los juicios de Dios. Si decimos nosotros, no robarás, y nosotros robamos, o no matarás, y nosotros matamos, o no cometerás uh, adulterio y nosotros adulteramos, o no cometerás pecado y nosotros pecamos de diferentes formas o de diferentes maneras, ¿verdad? Eso es lo que le escribía el apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos que estaban en Roma. Bueno, ya pasó un buen tiempo, pero al parecer eso todavía sigue siendo igual, ¿verdad? De hoy en nuestros días, ¿verdad? ¿Cómo podremos decir o cómo escaparemos de la ira de Dios nosotros? Si para cuando a ellos les escribieron esto, y todavía sigue hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y ¿cómo escaparemos nosotros de la ira de Dios o de los juicios de Dios? Si yo le digo a la gente, no tomes si yo tomo, o no hagas drogas si yo hago drogas, o no vendas drogas si yo vendo drogas, o no hurtes si yo hurto, o paga tus deudas y yo no quiero pagar las mías. ¿Cómo escaparemos nosotros de la ira de Dios? ¿Verdad? No importa quién quiera que sea uno. Mientras yo condeno a uno, dos, tres, cinco, a miles, yo mismo me condeno, porque mientras yo digo no cometerás adulterio y yo estoy en adulterio, o no cometerás fornicación y yo estoy en mi fornicación, o digo, o cualquier otra cosa, ¿va? O sea que va a ser muy difícil que escapemos de la ira de Dios o de los juicios de Dios si no enderezamos nuestra vereda, nuestro camino, nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, de ver las cosas, y más que nada de practicar las cosas, porque es fácil decirle a la gente hazlo tú, mientras yo ni siquiera quiero mover ni siquiera el dedo para poder hacer las cosas, ¿va? Es bien interesante la palabra de Dios. O sea que también eso de esa frase que dice así, ¿cómo escaparemos nosotros? No hay forma de escapar si no enderezamos nuestra vida, si no nos enderezamos. Y si nosotros no podemos con lo que nosotros hemos doblado, para eso está el Señor. El Señor Jesucristo. Mateo 11:28 dice que echemos todas nuestras cargas y toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de nosotros. Y no tan solo eso, sino que también Él mismo nos ayudará a enderezar nuestro camino. Si nuestro camino ya está muy pervertido, o si ya estamos demasiadamente golpeados o cualquier otra cosa, Él tiene el poder en su mano para enderezar nuestras vidas, para volver a nacer de nuevo,
que también ese es otro caso bien interesante, ¿verdad? Nacer de nuevo, pero Él tiene el poder en su mano para ayudarnos. Si no podemos dejar de mentir, o robar, o burlar, o ser unos grandes huevonazos, que esa es una profesión que como cuesta dejarla, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que vencer a ese viejo o esa vieja que está dentro de nosotros, esa vieja manera de vivir, ese viejo personaje que siempre estaba ahí queriendo vivir del prójimo, queriendo vivir pues del otro, que el otro trabaje para que yo viva tranquilo. Hey, tenemos que cambiar. Si queremos escapar de la ira de Dios o de los juicios de Dios, la única forma es recibiendo a Jesucristo, invitándolo a que entre en nuestras vidas, a que Él nos ayude a dejar la vieja persona, el viejo hombre, o no sé, las viejas mañas que uno tiene, que uno adquiere con el paso de los años. Y que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque yo me imagino que cuando Pablo escribió a la iglesia de Roma esta carta, es porque la iglesia en Roma estaba, o las personas que estaban viviendo en Roma, que eran creyentes evangelizados por el apóstol Pablo, porque él los conocía y ahí los escribía. No fue Mateo el que les escribía, no fue Lucas el que les escribía, no fue Pedro el que les escribía, sino fue el apóstol Pablo el que le escribía a Roma, a los que había ido a evangelizar en Roma, a los que habían creído, y otras mediaciones. Pero él les escribía porque veía que había un gran problema, que la iglesia de Roma estaba pues alejándose del Señor por tantas cosas. Y les decía, sí, claro, hermanos, romanos, ¿cómo escaparemos de la ira de Dios o de los juicios de Dios si decimos no cometerás pecado y nosotros cometemos sacrilegio? Si decimos no hagas esto y nosotros lo hacemos, ¿crees que escaparemos? En ninguna manera. Al contrario, los juicios de Dios. Tenían algo, ahí mismo en esas cartas también le escribí algo bien interesante, que la ira de Dios descendería del cielo sobre todos aquellos que detienen con injusticia y con impiedad la verdad. O sea que ellos tenían esa característica de encubrir con impiedad e injusticia. Eran hábiles en hacer esas cosas. La verdad de Cristo. Así que tú decides qué es lo que quieres hacer. ¿Encubrir la verdad de Cristo con injusticia e impiedad? ¿O pretendes decir, o piensas o crees que escaparemos de la ira de Dios? Buenos días, no te enojes conmigo, es lo que está escrito en la palabra. Y si nunca lo habías escuchado, o tú nunca te has animado a leer la escritura, te invito a que leas las escrituras, en la traducción que quieras. Félix Torres Amat, Vulgata Latina, Nácar Calunga, la Guadalupana, la Cristiana Reina Valera 1960, la del Oso, nuevas versiones internacionales, la versión que quieras, y saca tus propias conclusiones. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude para que no nos quedemos a la ira de Dios o a los juicios de Dios. Chao.